Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, muchas bendiciones para todos. Yo sé que no estamos acostumbrados a vernos dando una enseñanza, pero hoy quiero sacar este espacio para compartir con ustedes una palabra que veo que es muy necesaria para muchos creyentes en su batalla y en su lucha para conservar esa paz, esa tranquilidad y ese gozo de poder caminar en libertad. Como dice el apóstol Pablo, caminando en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hay que aprender a vivir en esa libertad. Tenemos un enemigo, no es el diablo. Él quisiera tener suficiente poder para destruirnos, pero no es el diablo. Tenemos un enemigo y ni siquiera es el mundo. La Biblia dice que Cristo destruyó al diablo, Hebreos 2:14, destruyó su poder, su imperio. Él ya no tiene nada en nosotros, no tiene un poder ingerente en nuestra vida, a no ser el que Dios le permita, pero él no es nuestro enemigo en el buen sentido de la palabra, es nuestro adversario, el diablo. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero cuando habla de adversario, no es que sea un adversario de nosotros como cristianos, no, es un adversario del reino de Dios, para el avance del reino, para conquistar las almas, porque el mundo entero está bajo el maligno, así que él se opone a la salvación de las almas y nosotros queremos hacer la obra evangelística, hacer la obra del evangelista, predicar la palabra y salvar la mayor cantidad de almas posibles por medio de la predicación del evangelio. Pero Satanás fue destruido, no tiene poder, le fue arrebatado las llaves de la muerte y del Hades, no hay ninguna autoridad. Ahora Cristo es el que determina quién vive y quién muere, y lo hace por un sencillo principio de fe. Fe. Ahora hemos recibido la salvación en Cristo Jesús, pero algunos siguen batallando con su conciencia, con una conciencia de obras muertas, una conciencia de pecado, una conciencia que los quiere, que les roba la paz, una conciencia que no les permite caminar en libertad, en esa vida eterna que Dios nos ha entregado. Así que vamos a orar para poder comenzar este estudio en este tiempo. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu bondad, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor amado, dando esta enseñanza que sé será una bendición para muchas personas, traerá libertad. Como Jesús mismo dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Las palabras que salgan de mi boca, Espíritu Santo, en este tiempo de enseñanza, que sean palabras de vida y no de muerte, palabras de esperanza, Señor amado, y no de miedo, de temor ni de terror, no, palabras de vida, palabras de esperanza y palabras de libertad, que a través de mi boca salga el conocimiento que trae libertad, como está escrito, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que yo oro para que cada palabra que salga de mis labios sea una palabra tuya que traiga libertad al oyente, libertad al que va a estar dedicándole tiempo a esta enseñanza, para edificación y liberación de su alma. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el texto Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice la escritura, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, por supuesto, mucho más valiosa que la sangre de un toro, de un macho cabrío, o que la ceniza de una becerra roja. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, y luego dice, para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántos líderes hoy en día han dejado de servir porque su conciencia los acusa y su conciencia les dice que no están aptos para el servicio? Que todavía, que se acuerde que fallaron, que se acuerde que le fallaron a Dios, que le fallaron a su líder, que le fallaron a su pastor. ¿Cómo vas a orar si acuérdate que tú eres pecador? ¿Cómo vas a liderar esa célula, esa iglesia en casa, ese grupo familiar? ¿Cómo vas a ir a predicar a ese barrio si tú le fallaste a Dios? Hay una infinidad de cosas que la conciencia va a utilizar para desacreditarte y para decirte que tú no eres apto para ir a hacer la obra de Dios. Y no le puedes servir a Dios. Hay muchos pastores que han entregado hasta el ministerio porque no entendieron que la caída o que el pecado que cometieron no era el final de su llamado, de su ministerio. ¿Sí? Que tenían que aprender a enfrentarlo a la manera bíblica, a la manera de Dios, ir a la cruz, ir al trono de la gracia, en arrepentimiento genuino, con la ayuda del Espíritu Santo, posiblemente en la mayoría de los casos, digo yo, con la ayuda de otra persona que esté ahí, haciéndole entender, porque esa es la mayor batalla que tenemos, y es que podamos entender en qué consiste la gracia y el perdón de Dios. Nosotros hemos creído por la doctrina que nos han enseñado que el perdón de Dios absoluto y total es solamente hasta el momento en que me convierto en hijo de Dios, en que me convierto en cristiano. Que después de que yo me convierto en hijo de Dios, ya el perdón de Dios está limitado o está restringido a ciertos pecados respetables. Si sobrepasamos la línea de ciertos pecados respetables, la sangre de Cristo ya no tiene el mismo poder, el sacrificio de Cristo ya no tiene la misma efectividad. Entonces nuestra conciencia lo que hace es descalificar a estos hombres y mujeres de Dios y alejarlos de tal manera que nunca jamás se pueden volver a levantar por causa de una conciencia de pecado. Así que la enseñanza de hoy tiene que ver con mostrar por la palabra cómo ser libre de esa conciencia de pecado, cómo entrar en un proceso de restauración de esa conciencia para ser libre de esa acusación, de esa condenación y de esa culpa, que a propósito son los tres demonios que siempre vendrán a ti cuando pecas para que no vuelvas a conectarte con Dios: la culpa, la condenación y la acusación. Siempre vendrá a acusarte, siempre vendrá a condenarte, por supuesto te va a desacreditar todo lo que puedas para que tú te descalifiques a ti mismo y no puedas o no quieras volver a estar en la presencia de Dios, y mucho menos sirviéndole en un altar. Así que Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire que habla de rudimentos de la doctrina. Habla de fundamentos básicos del nuevo creyente y dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. Pablo está diciendo: por Dios, ¿cómo es posible que a esta altura de la vida, ya siendo líder, ya siendo pastor, ya habiendo caminado con Cristo, todavía hay que enseñarles o explicarles el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios? Y sigue la lista. Pero el primer fundamento que aparece allí, que hay que enseñar como parte de la doctrina, es arrepentimiento de obras muertas. Posiblemente nosotros estemos creyendo que este arrepentimiento es el arrepentimiento que le explicamos al nuevo creyente, pero no, el arrepentimiento de obras muertas. Recuerde que Hebreos es una carta escrita, ¿verdad?, a hombres y mujeres conocedores de la ley, y que junto con Gálatas le está dando fundamento a personas que, siendo conocedoras de la ley, se habían convertido a Cristo. Y ellos tenían el fundamento establecido no en la gracia de Dios, sino en la ley de Moisés. Eso poco a poco lo vamos a ir mirando. Y por eso el arrepentimiento tiene que ver con ese
esa autojusticia o con el hecho de tener un fundamento legalista. No me van a malinterpretar la palabra, no estoy atacando a nadie, pero cuando yo hablo de legalismo, hablo de todo aquello que se fundamenta en la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a tener un poco de sabiduría a la hora de estudiar la palabra y a la hora de establecer nuestras vidas sobre este fundamento. Vamos a mirar varios puntos en esta tarde. El primero tiene que ver con el estado de nuestra conciencia, ¿sí? La conciencia ha sido definida como esa calmada, pequeña voz que te hace sentir todavía más pequeño. Alguien también decía, un niño pequeño también decía, es lo que se siente mal cuando todo lo demás se siente bien. La conciencia es esa voz interna que pasa juicio sobre nuestra voluntad. Hay un mito muy común que dice que la conciencia es el medio mediante el cual distinguimos lo que está bien y lo que está mal. Pero la conciencia no es eso. La conciencia no tiene nada que ver con eso. Simplemente la conciencia es el medio de entrenamiento. Es esa presencia de Dios que nos entrena, que nos enseña. Es esa voz del Espíritu Santo que nos entrena y que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando sabemos lo que está bien o lo que está mal, nuestra conciencia nos insiste en que nosotros hagamos lo que pensamos que es correcto y que abandonemos completamente lo que nosotros pensamos o sabemos que está bien. Como dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. De la conciencia es como un maestro que el Espíritu Santo utiliza para advertirnos y decirnos, mira, esto no está bien, aléjate de ello y haz lo correcto, ¿sí? La Biblia habla acerca de Moisés cuando dijo, yo les he colocado a ustedes el camino del bien y el camino del mal. Escojan pues el bien para que vivan, ¿sí? El camino de la bendición y de la maldición. Escojan pues la bendición para que vivan, ¿ves? Entonces, la conciencia hace esa labor, está allí para enseñarnos, pero infortunadamente, Satanás se ha apoyado en el engaño en que nosotros mismos nos hemos metido para hacernos creer que la conciencia está allí para acusarnos, condenarnos. No, esos son demonios. La conciencia es sencillamente una especie de árbitro que nos dirige a lo correcto, que nos guía a lo que es bueno, que nos guía a lo que debemos hacer delante de Dios, que es aprobado por Dios, y que nos alejemos de lo que no es aprobado por Dios. Así que tenemos que entender ese concepto y tenerlo claro. Amén. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Isaías 57, versículos 20 y 21? Acerca de los impíos, la Biblia dice, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Ojo, son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, no puede estarse quieto, ¿sí? Y dice también el texto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Por supuesto, no hay paz. La gente impía no quiere pensar en Dios porque sencillamente al pensar en Dios inmediatamente se levantan los demonios utilizando o aprovechándose de su conciencia para molestarlos con su pecado. Y la gente no quiere pensar en pecado, la gente no quiere pensar en pecado. De hecho, cuando a la gente se le menciona el tema del pecado, se molesta inmediatamente. ¿Por qué? Porque su conciencia los acusa, su conciencia los condena. Recuerde lo que pasó con la experiencia de Jesús y la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Cuando ya está ahí delante de Jesús, insisten en preguntarle, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que matar la piedra. ¿Tú pues qué dices? Y la Biblia dice que lo estaban tentando. Dice que Jesús les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra, hágale. Pero la escritura dice que ellos, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, desde el más joven o desde el más anciano hasta el más pequeño. Todos salieron, no hubo uno solo que tuviera libertad de conciencia para poder atacar y hacerle daño a esa mujer por su pecado de adulterio.
Posiblemente no todos los que estaban allí estaban acusados de adulterio, pero su conciencia sí sabía en qué estaban obrando mal. Jesús lo que quiso fue nivelar el pecado, poner todo el pecado a un mismo nivel y decir, mira, si tu conciencia te está diciendo que esa mentira no está bien, estás al mismo nivel de aquel a quien la conciencia le dice que su adulterio no está bien. No por el hecho de que tú seas un simple mentiroso significa que seas un mejor ser humano o un mejor cristiano que el que está en un pecado de adulterio o de alcoholismo o de delincuencia o de homicidio o de lo que sea. Nosotros los seres humanos somos los que catalogamos el pecado, pero nuestra conciencia coloca el pecado al mismo nivel. Así que te redarguyes si adulteras y te redarguyes si mientes. Te redarguyes si estás lleno de odio y te redarguyes si estás de perezoso, de mediocre o de lo que sea. Pero la conciencia lo único que hace es identificar lo incorrecto y señalártelo. Por eso el hombre pecador no le gusta, el impío no le gusta que le hablen de su pecado. Y bueno, al cristiano le gusta muy fácilmente y con una agilidad impresionante disfrazar muy bien su pecado. Para el cristiano hay pecados veniales, hay pecados buenos, increíblemente es así. Y hay pecados mortales, hay pecados que llaman de muerte, por lo que el apóstol Juan mencionó en un texto. Eso es tema de estudio para otra cosa. Pero no hay pecados así que uno diga que este pecado es peor que este. No, todos los pecados son pecados. El que roba desobedece, el que miente desobedece, el que adultera desobedece, el que deshonra a los padres desobedece. Todo pecado está encerrado en una sola palabra que se llama desobediencia. Y la conciencia lo sabe. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Nos lanzan nuestros sentimientos de culpa, esa condenación, esa acusación, esa culpa que no nos deja tranquilo a un fervor religioso. O sea, lo que hace la culpa es llevarnos a que nos consagremos y que hagamos cosas buenas para calmar nuestra conciencia. Posiblemente eso es lo que ha hecho muchas veces, en muchos casos. La gente no ha aprendido a manejar el tema de su conciencia y lo que hacen cuando se sienten acusados o condenados es tratar de refugiarse en el servicio, en la oración, en el ayuno. Creen que con ayunar 3 días, con eso ya se levantan ungidos de allí. No, el tema de la conciencia es mucho más profundo que simplemente un acto religioso de ayunar o de orar o de predicar. ¿Sí? Es más profundo que eso. Porque nunca es suficiente para limpiar nuestra conciencia acusadora. ¿Por qué? O sea, la conciencia es muy hambrienta, la conciencia es insaciable. Pero yo le voy a decir algo, la conciencia es como es por ignorancia. La conciencia es como es por falta de educación, porque a la conciencia no se le ha educado lo suficiente, no se le ha expuesto a la verdad lo suficiente para que ella pueda reaccionar de la manera correcta ante nuestros fracasos o ante nuestras frustraciones personales en nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros hacemos algo bien, nuestra conciencia lo aprueba. Cuando nosotros hacemos algo mal, pues nuestra conciencia nos acusa. Pareciera que no tuviera sino esas dos opciones y es correcto hasta antes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que si nosotros discipulamos nuestra conciencia va a aprender a manejar de la manera correcta, a la manera del nuevo pacto, a la manera de la gracia, va a aprender a ayudarnos para que nosotros no nos desconectemos ni nos desprendamos tan fácilmente del Señor, ¿sí? En Romanos dice claramente, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, pero se refiere a personas que están entregadas al pecado. La conciencia siempre va a dar testimonio. El razonamiento siempre va a acusar o a defender, porque esa es la forma impía de uno caminar bien, tener una vida, como llama el mundano, en paz, tranquila, ¿sí? Resulta de que todos ya como creyentes sabemos de que en el mundo no hay paz y sin Dios no hay paz. Lo que pasa es que sorprendentemente en el cristianismo todavía existe ese tipo de pensamiento. Todavía nosotros creemos que nuestra conciencia simplemente está allí para acusarnos, para condenarnos o para defendernos
por medio de razonamientos. Mira, no hay forma de razonar con el perdón de Dios. No hay forma de razonar con la misericordia de Dios. No hay forma de razonar con el amor eterno de Dios, porque dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es incomprensible, así que no hay forma de razonarlo, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice también en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, que el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Es un quebrantamiento a la ley. Yo quiero que vamos a analizar un poco esto, porque no pensar en tu pecado es tratar de esconderte de la voz de tu conciencia, es tratar de evitar lo inevitable, y es que estamos acostumbrados a tener miedo, temor a enfrentar nuestro pecado. Nos da miedo del qué dirán, nos da miedo de ser descubierto, nos da miedo de ser acusados, condenados, nos da miedo todavía porque nosotros estamos marcados por la ley, marcados por esas leyes que lo único que hacen es condenar. Recuerda que nuestra conciencia fue discipulada y fue educada bajo principios de ley, ¿sí? Lo malo y lo bueno, blanco, negro. Así que la conciencia está acostumbrada a eso, pero somos una nueva creación en Cristo Jesús. Y como somos una nueva creación en Cristo, estamos bajo un nuevo pacto. A la conciencia hay que disipularla, hay que educarla de acuerdo a los principios del nuevo pacto. Interesante que la Biblia dice claramente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo, ¿sí? Cuando hablamos de bregar con el pecado, hablamos de bregar con la conciencia. O sea, lo que tú tienes que trabajar no es tu conciencia, lo que hay que trabajar es el pecado. Si aprendemos a disipularnos correctamente frente al pecado, nuestra conciencia estará bien disipulada. Hay que empezar a renovar el espíritu de nuestra mente y empezar a trabajar el tema del pecado, cómo enfrentar el pecado ahora, cómo enfrentar el pecado en los términos del nuevo pacto. O sea, tenemos victoria sobre el pecado, dice la palabra. Primera de Juan dice claramente que el que es nacido de Cristo no peca, no puede pecar porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar, no practica el pecado. No que no cometa pecado, es que no se deleita en él, no lo practica, no vive para pecar. El impío vive para pecar. Es más, él planea el pecado, él planea su salida de fin de semana, él planea su borrachera, él planea su adulterio, él planea su maldad, él planea lo que va a haber, todo lo planea. Su vida es pecar, está girando en torno al pecado, a lo malo, a lo que desagrada a Dios, ¿sí? Él planea cómo enredar al otro, él planea cómo engañar a su cónyuge, él planea cómo mentirle a sus hijos. El impío planea continuamente la maldad, el pecado, la iniquidad. Así que nosotros tenemos que entender que no podemos comportarnos como el mundo, ¿verdad? Tú puedes pensar de pronto que tu pecado es secreto, pero no, el pecado no es secreto. El pecado está ante los ojos de Dios en primer lugar, ¿sí? Nosotros creemos que nadie va a saber de él, pero yo quiero decirte algo, mira, posiblemente Dios ahora te cubra la espalda, porque Él es un padre impresionante, es un papá como cuando tu hijo se sienta contigo y te cuenta algo que pasó. Tú no sales inmediatamente a contarle ese pecado a tu esposa o a los hermanitos de él o a los tíos. Tú tratas ese asunto en secreto con tu hijo porque tú quieres que tu hijo sepa que puede confiar en ti y que tú puedes ayudarlo a salir de ahí y que posiblemente no hay necesidad de que nadie más se dé cuenta de lo que pasó contigo. Papá te ayuda o mamá te ayuda y tú te levantas, te corriges, eso sí, no lo vuelves a hacer, por supuesto que sí. Como Jesús cuando bregó con el pecado del adúltera, al finalizar, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, yo no te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús nunca dejó de tratar con el pecado de ella. Sí, bregó con el pecado y la mandó a casa limpia, libre, perdonada. Son cosas que tenemos que empezar a revisar mejor en la escritura. La Biblia dice, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, dice Eclesiastés 12:14. ¿Qué significa eso? Como dice Proverbio, el que encubre su pecado no prosperará. Ahora, encubrir el pecado o sacar a la luz el pecado no significa que usted salga a gritar a los cuatro vientos y a contarle a todo el mundo qué fue lo que usted hizo. No, mi amado.
tiene que ver con el que tú enfrentes tu pecado, vayas a la presencia de Dios, le des la cara al Señor acerca de tu pecado, le diga al Señor, sí Señor, he pecado, he hecho lo malo, aquí estoy, perdóname, ayúdame, lávame, levántame, dame la gracia para ser restaurado, levantarme y caminar en obediencia una vez más. Así que tú tienes que aprender a manejar todos esos temas y todos los asuntos con Dios. Hay momentos en los que hay ciertas batallas personales en las que tú fracasas rotundo, como digo yo muchas veces, miserablemente, y has intentado una y otra vez y no lo has logrado de la mano del Señor, y lo único que necesitas es un empujoncito de alguien. Ahí está el problema, y hago un paréntesis aquí para aquellos líderes, pastores o personas maduras en el evangelio que son consejeros y que quieren brindar ayuda a mucha gente. La razón por la cual muchas personas no se acercan a ustedes o a muchos de nosotros para abrirnos el corazón es por miedo a que usted lo exponga. Es triste cómo todavía en muchas iglesias ponen a la gente a que se paren frente a la iglesia y le cuenten a la iglesia lo que hicieron. Vea, cuénteles. Ay, se tiene que parar ahí y decir, yo pido perdón a la iglesia porque he pecado, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro, me tomé una cerveza, me tomé un aguardiente, fui infiel, fui esto, lo otro, por Dios. Es más el daño que se hace con eso que la restauración, ¿sí? Entonces la gente necesita confiar en el liderazgo. Por supuesto hay que manejar temas con prudencia. Los temas, si una mujer cayó en adulterio, tiene un problema sexual, no va a ir corriendo a contárselo al pastor. Por Dios, uno sabe que hay que manejar parámetros de sabiduría y prudencia. Va a la pastora o a una líder que sea del mismo sexo, una líder que le ayude. Si es hombre, pues va al pastor o a un líder, a un varón que lo ayude, pero aprendemos a manejar los temas con prudencia. Pero eso no significa que tenga que salir corriendo a contarle a todo el mundo su tema. Pero si a usted lo buscan para que usted lo ayude, sea prudente, ¿sí? No sé cómo sonará esto, pero sea profesional. O sea, Dios nos llamó para que nosotros seamos ministros competentes del nuevo pacto. No para que seamos unos chismosos que le contamos a todo el mundo lo que la gente viene y nos confía y nos cuenta. A nadie le interesa la vida del hermano o de la hermana, y si esa persona vino a nosotros para confiar y pedir ayuda, pues lo mínimo que podemos hacer es brindar una ayuda correcta, es ayudarlo correctamente, es instruirlo y llevarlo por el proceso de la restauración de tal manera que esa persona se pueda fortalecer y que en Dios pueda tener las fuerzas de no volver a pecar y de no volver atrás en su pecado. Sí, así. La Biblia dice, bueno, si usted oculta su pecado, si usted no lo confiesa, si usted no lo habla con Dios, si usted no trata ese asunto con Dios, va a llegar el momento en que Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea, hay muchas cosas van a salir a la luz en aquel día porque no las quisiste bregar con Dios o trabajar con Dios. También Jesús dijo, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tu pecado secreto, oculto, sin confesar, sin tratar, sin bregar, va a salir a juicio. Tu corazón se vuelve entonces como la roca, como el cemento. Ahora mencionamos el tema cuando la Biblia dice que les va a quitar nos va a quitar el corazón de piedra, el corazón empedernido, el corazón duro, y lo va a cambiar por un corazón de carne. Es que el corazón se endurece por causa de una conciencia cauterizada, por causa de que te negaste a hablar de tu pecado, te negaste a enfrentarlo, perdiste sensibilidad porque como te negaste a hablar del tema, te acostumbraste a pecar y por eso ya se convirtió en un hábito normal en tu vida que ya no te genera nada, ya no te genera dolor, inconformidad, nada, porque educaste y acostumbraste a tu conciencia, no del todo, pero el acostumbrarse es normal. O sea, ¿qué pasa? Todo el mundo lo hace, todo el mundo es normal. Entonces, como es normal, la conciencia, aunque tiene esa voz por allá, es más pasita, es más suave. Ya no te molesta tanto porque, bueno, es normal. Bueno, ya hice el escándalo que tenía que hacer, ya grité lo que tenía que gritar, pero parece que es normal, entonces no voy a hacer tanto escándalo. Pero cuando tú le prestas atención a esa voz de la conciencia, hay una menuda voz que todavía te está diciendo, pero a mí eso no me cuadra. O sea, tú puedes decir que es normal, tú puedes decir que todo el mundo lo hace, pero no me cuadra. Entonces, ¿cuál es mi consejo frente a esto en esta parte del estudio, en esta parte de esta enseñanza? Tú tienes que oír la voz de tu conciencia e ir a Dios.
Cuando peca y tú sientes la voz, que es como una alarma, es como una luz roja dentro de ti que te habla de peligro, peligro, ¿sí? Ten cuidado, eso no está bien. Inmediatamente confiesa el pecado al Señor. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Todo eso está dentro de este tema que yo sé que si tú lo tomas en serio y si tú no lo estás mirando con ojo crítico a ver qué de malo le encuentras para atacarlo, sino que escuches este mensaje con esa hambre de la gracia, del perdón, de la misericordia, de aprender de Dios, vas a aprender algo que sé que te va a bendecir bastante. Tu corazón, como te decía ahorita, entonces se vuelve cemento. Tu conciencia se hace sucia y contaminada. O sea, la Biblia dice en Tito 1:15, dice, hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, está tan mal y tan acostumbrado que ya es un corrompido, una corrompida por causa del pecado. La conciencia no funciona como debería, como les decía yo ahorita, y la hemos dañado, la hemos tergiversado. Ya no te molesta como debería molestar. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice Tito. Ok. ¿Qué puede pasar si tú dejas ganarle ventaja a esa insensibilidad? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Usted va a llegar al punto en que su conciencia va a ser como anestesiada, es la palabra que busco, va a ser anestesiada. De tal manera, dice Romanos capítulo 1, claramente estúdielo acerca del carácter de los hombres pecadores. Tú vas a mirar allí, dice que como ellos están habituados a pecar, ellos están acostumbrados a su pecado y ahora es varón con varón, mujer con mujer y ya no le importa eso, entonces Dios los va a entregar una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué terrible que la persona pierda a Dios de tal manera que sea entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Un carácter reprobado, una vida reprobada, una conducta reprobada y usted se corrompe de tal manera que ya estás cauterizado, ya no te duele porque tienen cauterizada la conciencia, según dice 1 Timoteo 4:2. Tu conciencia puede estar tan cauterizada, pero tan cauterizada que ya no te sientes culpable, ya no te sientes responsable de tu maldad. Ya no sientes convicción, ya no permites que el Espíritu Santo te redarguya. Mira que estoy hablando de un pasaje de Romanos que está siendo dirigido a pecadores impíos, pero que aplica para nuestra vida si le dejamos coger ventaja al pecado. O sea, el pecado puede coger fuerza sobre ti si tú lo permites. Es que no es posible. Mira, yo te soy sincero. No es posible que una persona que ha nacido de nuevo esté tan entregada al pecado y tan desaforada con el pecado. No. Si hemos nacido de nuevo, entonces nosotros vamos a vivir en integridad y cuando la conciencia o el Espíritu Santo nos redarguya, pues le vamos a hacer caso, ¿sí? Y vamos a confesar el pecado, a hablar a Dios toda esta situación, ¿sí? Nos va a preocupar nuestra alma, vamos a tener cuidado de nuestra alma, vamos a tomar con seriedad el tema de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en su gracia, en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Yo no quiero ser entregado, y bueno, ya en el caso de nosotros como cristianos, se supone que no, pero infortunadamente sí hay cristianos que posiblemente van a ser entregados a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vamos a mirar la segunda parte porque no quiero que este estudio sea demasiado largo. ¿Cómo hacemos entonces para limpiar nuestra conciencia? ¿Cómo vamos a trabajar el tema de limpiarla? Nuestra conciencia siempre recordará nuestro pecado. Eso sí, no le olvida nada, créame, nada. Si usted no lo ha confesado, si usted no se ha arrepentido, si usted no ha arreglado ese tema con Dios, a ella no se le olvida y siempre se lo estará recordando. Y no solamente eso, sino que estará reclamando el precio que se debe pagar por ello. ¿Cuántos saben que la paga del pecado es la muerte? ¿Amén? La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ella va a reclamar el precio que se debe pagar por causa de tu pecado. Al recordarlo, entonces se siente culpable, siente de nuevo la necesidad de sacrificio
para que nuestros pecados sean perdonados. Se requiere un sacrificio, ¿sí? En la ley se utilizaba el sacrificio, como yo les decía, leíamos ahora en Hebreos, de los toros, de los machos cabríos, ¿verdad? Y también dice allí que era las cenizas, ¿cierto? De la vaca roja o bermeja que tenía que ser rociada. Pero escúchame bien, nosotros hemos utilizado nuestras buenas obras muchas veces, o nuestras buenas acciones, como nuestros toros. Lo hemos utilizado como nuestros machos cabríos, lo hemos utilizado como las cenizas de la becerra para tratar de apaciguar nuestra conciencia. Al menos por un tiempo, pues nuestra conciencia es muy insaciable. Ella no se satisface con soluciones que son como pañitos de agua tibia, cuando lo que se requiere es un verdadero sacrificio de limpieza total. Un verdadero sacrificio de limpieza total que jamás nosotros podríamos ofrecer. De hecho, en el antiguo pacto, la ley negocia con nuestra conciencia. Lo que yo le decía ahorita, la ley negociaba con la conciencia. ¿Cómo lo hacía? Sencillo. Le ofrece un sacrificio, una sangre de un toro, de un macho cabrío, bueno, de la becerra, ¿sí? Una sangre para que repose por un tiempo. Después de ese tiempo vuelve a traer culpa y condenación, y es por eso que ahora nuestra conciencia es guiada, ¿sí? Al sacrificio perfecto, al sacrificio de Cristo, para que sepa que ya el sacrificio, el derramamiento de esa sangre ya no es temporal, sino una vez y para siempre. Hecho está, consumado es. Ya, no hay forma de que tú continúes en pecado, de que tú continúes en culpa, de que tú continúes en condenación, si has logrado entender el sacrificio de Cristo, que es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados una vez y para siempre. Cristo derramó su sangre una vez y para siempre. Hay algo que me llamó mucho la atención meditando sobre este tema, y es que la ley fue escrita en tablas de piedra, y ella es la base del juicio que hace la conciencia sobre nuestras acciones, la ley, ¿no? Tablas de piedra. Y por medio de la ley se exalta el pecado, se magnifica el pecado se vuelve grande. O sea, a la conciencia le gusta utilizar la ley para exagerar o para mostrar en grande el pecado que nosotros tenemos que enfrentar. Ahora, en la gracia, en el nuevo pacto, nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo, ¿sí? Y se escribe una nueva ley. Ahora ya no es la ley de Moisés, ahora se llama la ley de la libertad. Y ya no está en tablas de piedra, ahora está en tablas de carne del corazón. ¿Recuerdan el texto de Ezequiel? Quitaré vuestro corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y en hebreo dice, y este es el pacto que haré con ellos en aquellos días. Escribiré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. O sea, Dios se toma el trabajo y la tarea de quitar esa ley de piedra, quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, y escribir en un corazón de carne, en un corazón nuevecito, escribir, escúcheme bien, escribir la ley de la libertad. Ahora tenemos una ley, ¿verdad? La ley de la libertad, ¿qué dice? La ley de la libertad dice de que ahora Cristo pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras iniquidades, ¿verdad? Ya nosotros somos libres de todo pecado, somos libres de toda maldad, somos libres de toda condenación, somos libres de todo juicio por causa de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Fuimos justificados, ¿sí? Dios ya no nos ve como pecadores, ahora nos ve como hijos de Dios, puros, santos, sin mancha. Hebreos dice que fuimos hechos perfectos para siempre. Yo sé que esto no les gusta a las personas que están todavía muy aferradas a la ley, ¿no? O sea, la persona quiere sentirse que tiene que hacer algo. No puede ser así tan fácil. Yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación, tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios, tengo que hacer algo para hallar gracia ante los ojos de Dios. Mira, no podemos, no pudimos, no podemos y no podremos jamás hacer nada para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación o la vida eterna. No podemos ser justificados por las obras, nadie, ¿ok? Entonces, en la gracia, en el nuevo pacto, yo soy hecho
la justicia de Dios en Cristo. Se escribe una nueva ley, la ley de la libertad, y ya no está en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora lo que debemos orar y hacer es educar nuestra conciencia por medio de la palabra. Ahora tienes la tarea, lo que yo estoy haciendo en este momento es tratando de educarte a ti a través de esta enseñanza y a tu conciencia acerca de la obra redentora de Cristo, acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y derramó su sangre, que nos limpió de todo pecado, pero ya vamos para allá, ¿sí? Entonces, educar nuestra conciencia por medio de la palabra, por medio de la ley de la libertad para que sea limpia. Limpia, mira, una de las formas de nosotros limpiar nuestra conciencia, educarla, una de las maneras de nosotros limpiarnos está escrito, todos lo hemos leído y es a través de la palabra de Dios. ¿Listo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿verdad? Redarguir, por corregir, instruir en justicia, enseñar, en fin, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, no hay perfección humana, pero estamos hablando de la perfección que viene por causa de la obra de Cristo. Si nos educamos correctamente en la palabra de Dios, vamos a entender que ante los ojos de Dios somos perfectos, aunque ante los tuyos no lo seas. Tú dirás, no, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Bueno, descalifícate tú si quieres, a mí no me descalifiques. Ante los ojos de Dios, no desde mi perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios, yo soy perfecto, yo soy puro, yo soy santo, ¿verdad? Así me ve Dios. Estoy en un cuerpo pecaminoso, porque la Biblia dice que Dios condenó al pecado en la carne, ¿sí? En este cuerpo carnal está la concupiscencia, los malos deseos, las obras de la carne que llama Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo habló de eso, y estas se oponen contra el deseo del espíritu para que nosotros no hagamos lo que queramos. ¿Quién de las dos va a ganar? Pues la naturaleza que más fuerte esté. Si la naturaleza espiritual tuya está, tu imagen espiritual como una nueva creación, está sólida, está fuerte, está bien edificada, hombre, la identidad con la carne estará sometida. Ella no va a poder gobernarte, no va a poder obligarte a hacer nada, porque eres una nueva creación en Cristo, eres una nueva criatura, ya no estás sujeto al pecado, ya la Biblia dice que el pecado ya no nos gobierna, ya no nos doblega, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces nosotros no nos vamos a descuidar, nosotros lo que vamos a hacer es alimentar esa nueva identidad, y a eso me refiero con discipular o educar tu conciencia, esa nueva creación. Soy una nueva creación en Cristo, soy un hombre nuevo, no amo el pecado. Yo no amo el pecado, no quiero pecar, no me gusta pecar, y bueno, la simiente de Dios está en mí, no puedo pecar porque es que no me gusta, no quiero hacerlo, ¿ves? Hay una nueva creación dentro de ti que te dice, ya no puedes pecar, ya no quieres pecar, ya no debes someterte a ello, porque el pecado ya no se enseñoreará de ti, ¿ves? Ya no. Juntamente con la tentación siempre hay una salida para que puedas soportar o resistir. O sea, tenemos victoria. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre el pecado. Sí, primera de Juan habla de que ya, hijitos, padres, ustedes vencieron al maligno, vencieron al mundo, vencieron la carne. Hay una victoria total, pero tienes que educarte, tienes que entenderlo, tienes que leerlo una y otra vez léelo, estúdialo, medítalo, hasta que te concientices de que esa persona de la que habla el nuevo pacto eres tú. Ya no vives para pecar, ya no vives para hacer lo malo, ya no vives para vivir en maldad o en pecado, ya no, ahora vives para Dios, vives para su gloria, vives para Él, vives para servirle, vives para amar, vives para bendecir, vives para ser santo, vives para adorarlo, vives para agradarlo. Esa es la nueva creación. Algunos se pueden equivocar cuando creen que hablando yo de este tema de la gracia y de la misericordia y del perdón incondicional de Dios, podría estar dando lugar al pecado. Nada más lejos de la realidad, mis queridos hermanos y hermanas. Un hombre y una mujer que ha entendido la gracia jamás querrá pecar, jamás, porque entendió la gracia, porque comprendió el amor de Dios, porque entendió el amor eterno del Padre, y jamás va a querer defraudar a su Padre, porque lo ama, porque lo ama. Cuando el fundamento de nuestra vida cristiana, la gracia, es el amor de Dios,
ahí sí es cierto que no lo vamos a querer defraudar. Distinto al miedo. Cuando un hijo le tiene miedo a papá, a escondidas lo defrauda, pero lo defrauda. Le tiene miedo, no quiere tener mucha cercanía con él. No, qué pereza, porque me regañe, para que me castigue, para que me discipline. Entonces, por temor, a Dios no le funcionó por temor, a Dios no le funcionó por miedo, a Dios no le funcionó por intimidación, y bien lo sabemos. La ley lo único que hacía era eso, magnificar el pecado. La gente mantenía atemorizada por los juicios, por las leyes, por las normas, tanto así que no querían acercarse al monte donde estaba Dios, a la oscuridad, a la nube donde estaba Dios, y le dijeron a Moisés, acércate tú y habla tú con él y luego vienes y nos cuentas. A Dios no le funcionó por miedo, y por eso trajo la gracia, por eso trajo el amor. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves? O sea, el principio del nuevo pacto está sobre el fundamento del amor. No nos equivoquemos. El amor y la gracia no son alcahuetería. Por el contrario, creo que funcionan 1000 veces mejor que funcionaría la ley o que funcionaría el castigo. ¿Sí? Entonces nos podemos estar equivocando en el tema. Ahora hablamos de que ya nosotros, así que ya no tenemos una conciencia de pecado ni de obras muertas. Ahora lo que nosotros tenemos es una conciencia de perdón y de justificación. Ya no hay una conciencia de condenación. Romanos 8:1, y es un texto muy mal interpretado por muchos, pero dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne y no conforme al espíritu. No hay ninguna condenación. Si tú educas bien tu conciencia, si te educas bien como una nueva creación, no hay condenación para ti. No hay. Pequé, claro que pecaste, no hay problema. Pecaste, le fallaste. ¿Cuántos hijos le fallan a papá? Pero aquí estoy. Te amo incondicionalmente. Reconoces tu pecado, no lo vas a volver a hacer. Yo te ayudo para que no lo vuelvas a hacer. Te amo, te perdono, no ha pasado nada. Levántate, sigue adelante. Ese es el corazón de papá. Y ese es el padre que nosotros tenemos. No a un Dios sentado en un trono con un látigo esperando a que tú y yo fallemos para darnos látigo como Jesús lo hizo en aquel templo y echarnos fuera del templo, que porque somos unos carnales mundanos, endemoniados y pecadores. Así no funciona. Ya somos hijos de Dios, herederos con Dios, coherederos con Cristo. Ya hemos sido perdonados y justificados, aceptos en el amado. La Biblia nos enseña varias cosas importantes acerca del sacrificio, ¿sí? La Biblia menciona ahí en Hebreos 14, cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué dice? Si la sangre de los toros, machos cabríos y de la becerra limpiaron y purificaron el corazón y la conciencia de la gente del viejo pacto, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Hebreos 9:14. Nos va a limpiar. Entonces, la Biblia nos enseña varias cosas importantes acerca del sacrificio y la sangre de Cristo Jesús, quien al morir en la cruz pagó por nuestro pecado. Ojo, al morir en la cruz pagó todo el precio que había que pagar por nuestro pecado. Gálatas 1:4 en la primera parte dice que él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fue el mayor sacrificio. ¿Sí? También dice Colosenses 1:20 que él haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. Ahí, por medio de la sangre, él lo que dijo fue traer paz entre Dios y nosotros. Ya tenemos paz, teniendo paz para con Dios, teniendo paz para con Dios. Tenemos paz para con el Señor ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí en ese Colosenses nos cuenta cómo después de resucitar, la Biblia nos cuenta después de cómo después de resucitar regresó al cielo para presentar esa misma sangre ante el Padre. Él entró al templo, al cielo, a su presencia y puso esa sangre en el altar. Hebreos 9:12 dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, y ojo a esto, eterna redención. A muchos les cuesta recibir este verso, ¿sí? Porque dicen que no, que la salvación no es eterna. Es eterna. Él dice que ganó para nosotros eterna redención, eterna. ¿Sí? Cuando alguien se ha convertido de corazón, pero de verdad, aunque
aunque pueda fallar, aunque pueda pasar momentos de debilidad, nunca se va a apartar, nunca se va a alejar del Señor, jamás lo va a hacer. Sí, la salvación que hemos recibido del Señor es eterna redención. Así que Dios Padre está satisfecho con la sangre de Jesús. Ya, hay una satisfacción total. ¿Sí? La Biblia testifica que Cristo Jesús, a quien Dios puso, porque fue el Padre, lo puso como propiciación, o sea, un pago, ¿sí? De satisfacción. Necesitaba un sacrificio suficiente que pudiera satisfacer su sed de justicia, la paga del pecado, la muerte, ¿sí? Pero ahora, con ese sacrificio, nosotros, por medio de la fe en su sangre, somos salvos, somos justificados, tenemos vida eterna. Romanos 3, 24 y 25 aparece esos textos. Ahora, la sangre de Jesús también, ¿sí? Satisfizo la ira de Dios contra nuestro pecado. Entonces ahora podemos entrar, como dice Hebreos 4, del 14 al 16, dice que ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué importante es esto. Qué importante es que podamos entender que ahora estamos en la gracia de Dios, que podemos satisfacer la justicia de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ya nos podemos acercar confiadamente, ya el Padre no nos va a rechazar. Es más, cuando ya Él nos mira a través de la sangre de su Hijo, y lo que hace la sangre de su Hijo es que nos presenta puros ante el Padre, nos presenta santos ante el Padre, nos presenta limpios ante el Padre, ¿sí? Y dice que podemos acercarnos para el oportuno socorro. Dios siempre nos va a auxiliar. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado con el que la sangre de Cristo no pueda. Hay algunos que infortunadamente se han levantado contra aquellos que han cometido pecados morales, y la crueldad del cristianismo, la crueldad del liderazgo de la iglesia cristiana contra la inmoralidad de muchos creyentes, eso es una carnicería. O sea, podemos perdonar fácilmente, ¿cierto? La mentira de nuestros hijos en el púlpito, la mundanalidad de ellos. Podemos perdonar fácilmente que no oren, que no tengan comunión con Dios, que hayan visto películas hasta tarde y aún así se suban al altar sin orar, sin tener comunión con el Señor. Y le toleramos a nuestros hijos cantidad de pataleta, rebeldía, mala cara, mal carácter, de todo. Pero si un miembro de nuestra iglesia ve pornografía o cometió algún acto de inmoralidad, lo excomulgamos, lo exponemos públicamente, lo sacamos de liderazgo, lo sentamos por 6 meses, la famosa disciplina, 6 meses sin ministrar. Para mí eso nunca ha sido disciplina. Yo creo que la disciplina de Dios tiene un contexto de restauración, pero hoy en día no se restaura a nadie, hoy se castiga a la gente. Y se castiga sacándolos, se castiga echándolos, se castiga tirándolos en la banca, ignorándolos, todo lo que se puedan ignorar ahí, pero no hay un proceso de restauración. No se pasa tiempo con ellos ayudándolos a que puedan ser discipulados correctamente en cuanto al sacrificio de Cristo, que tengan identidad de hombres y mujeres santos, redimidos, justificados, sino que ahí lo echamos, ¿sí? Y todo el mundo, ay, ¿qué le pasó a ese que cantaba? No, cayó en pecado, está en disciplina. Dios mío, eso es terrible, ¿sí? Entonces yo te digo, es una carnicería. Tenemos que aprender a manejar el tema también de la disciplina y de la restauración de los que caen en pecado. Así que Dios, la sangre de Cristo es más que suficiente para exonerarnos y ayudarnos con Dios. Ahora, pero eso no es todo. O sea, miremos el pasaje completo. Estamos en Hebreos 9:14, donde dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Dice, limpiará vuestras conciencias, limpiará vuestras conciencias. O sea, las obras muertas son las obras de nuestras manos, obras. Estamos hablando de las cosas que hacemos, ¿no? Se trata de obras de autojusticia, es lo que hacemos para tratar de agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes han pecado inmediatamente en ayuno? 3 días de ayuno, 7 días de ayuno, 21 días de ayuno, y se entran un látigo y entran, Señor, por mi culpa, por mi gran culpa. Se dan látigo todo el tiempo del ayuno, lloran y moquean su pecado,
ahí se desbaratan en ese ayuno y no tengo nada en contra de llorar en arrepentimiento, pero con mucho respeto, es más el show que realmente lo que está sucediendo en la vida de estos creyentes. Tampoco estoy diciendo que no ayune, que no ore, que no busque a Dios. Lo que le estoy pidiendo es que no sea tan religioso y tan legalista, que no permita que la culpa, la condenación y la acusación, estos espíritus inmundos, vengan a usted y lo sometan a una actividad religiosa pensando que con 7 días de ayuno usted arregló el asunto. No, señor. No son sus obras lo que arreglan su asunto, es la obra de Cristo en la cruz del Calvario la que arregla su asunto. No sus 7 días de ayuno, ni sus 40 días de ayuno, no es su silicio, no es su humillación ahí llorando y llorando. Y Dios ama el corazón contrito y humillado, pero no por eso va a hacer a un lado lo que Cristo hizo. Va a decir, mírelo, como ayunó, a este sí lo perdono, como vigiló, a este sí lo perdono, como oró 4 horas, a este sí lo perdono, como lloró desconsoladamente, a este sí lo perdono. No, no son nuestras obras. Y necesitamos tener sensibilidad, claro que sí. Necesitamos tener un corazón sensible, claro que sí. Necesitamos arrepentirnos delante de Dios, claro que sí, es necesario. Pero aún el arrepentimiento es una gracia que Dios nos concede, ni siquiera es nuestra. Cuando tú le pides ayuda, Dios te concede ese arrepentimiento. La Biblia habla de que Dios le concede el arrepentimiento al ser humano. Dios nos concede ese arrepentimiento. Es una obra de gracia dada por Dios. ¿Ah? Aún la fe, dice que la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. También la fe para ser salvos es un regalo de Dios. Aquí no hay nada de lo que nosotros nos podamos gloriar, hermanos. Nada, todo es de Dios, todo es de parte del cielo. Así que tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, a reconocer que no son nuestras obras, no son obras de autojusticia, ¿sí? A eso se le llama propiamente obras muertas, ¿sí? Porque conducen a la muerte. 2 veces el libro de los Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, camino de perdición. Cuando usted pretende que sus obras agraden a Dios, usted está tratando de manipular y de comprar a Dios. Resulta de que no. Si usted quiere realmente ajustar cuentas con Dios, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la sentencia para usted agradar a Dios llama morir. Se llama muerte. Condenado, juzgado y sentenciado a muerte. Derecho al infierno. Es que para allá íbamos todos rumbo al infierno por causa del pecado, pero como Dios vio que nosotros no somos capaces, ni seríamos jamás capaces de poder trabajar con nosotros mismos, entonces, ¿qué hizo Dios? Envió a Jesucristo. Él mismo vino y se vistió de carne. La Biblia dice eso. Cristo se hizo carne. Dios se hizo carne por medio de Jesús. Amén. Él vino, tomó nuestro lugar, nuestro sustituto perfecto en la cruz del Calvario. ¿Sí? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que no nos basamos muchas veces en las obras para ser aceptados ante el Padre. Le damos demasiada importancia a nuestras obras, ¿sabe? Pero todos nosotros, nuestros esfuerzos, todos nosotros en nuestro esfuerzo nos volvemos inútiles. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra fuerza es inútil y por lo tanto muerto, no honra a Dios, no honra. Tanto así que la misma ley dice en Isaías 64:6 que nuestras obras o que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Para Dios eso es asqueroso. Lo que nosotros podamos hacer por agradarlo a Él o comprarlo es asqueroso. No, a Dios no le gusta. Cansado estoy de vuestras ofrendas, cansado estoy de vuestras fiestas solemnes, cansado estoy de vuestros sacrificios, cansado estoy de todo lo que hacen. Eso no, a Dios no le agrada, no le agrada porque Él sabe que es una rutina, que es un ciclo que se repite. Peco, pido perdón, caigo, sigo en lo mismo, pido perdón, hago el sacrificio otra vez, sigo, no, entonces no sirve. Lo que a Dios le agrada es una nueva creación, es nacer de nuevo. A eso es lo que Dios le está apuntando, a que nosotros podamos nacer de nuevo, agradar a Dios. Amén. Eso es lo que Dios desea. Dios desea que nosotros agrademos al Señor, que nosotros nazcamos de nuevo por medio del nuevo nacimiento, de la regeneración, perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestras obras, nuestros buenos actos no tienen valor. Son inútiles, vanos, inmundos, absolutamente inmundos.
¿sí? Nosotros tenemos que aprender que eso no agrada al Señor para nada. Muertos. Las peores obras muertas son nuestras buenas obras. Las peores obras muertas son nuestras buenas obras. Son las que más alejan a la gente de Cristo. Y no todo que los ahuyentemos, no, es que sus buenas obras son las que más alejan a la gente de Jesús. ¿Sabe por qué? Por su creencia de que se puede ser bueno sin Dios. Por su creencia de que se puede ser bueno sin el Señor. El evangelio de las buenas obras le ha hecho creer a muchos, siendo vilmente engañados, que el verdadero evangélico, el verdadero cristiano se reconoce por las obras de la ley, es decir, por ser moralmente puros, viviendo rígidamente los mandamientos del Señor. No tomo, no fumo, no digo malas palabras, no le soy infiel a mi cónyuge, soy buen ciudadano, soy buen empleado o soy un jefe justo, soy dadivoso, generoso, misericordioso, ayudador, en fin, digno de ser canonizado de lo bueno y de lo santo que he llegado a ser. Entonces ponen la salvación al alcance de quien se la quiera ganar. Creemos que si nosotros alcanzamos ese estándar de caminar en justicia, de ser puro, recto, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo te sirvo, yo lidero, yo predico, yo hago. Muy bien, fariseo, excelente, pero aún eso no te hace acepto ante los ojos de Dios. Jesús mismo dijo, ese no se va a justificar delante de Dios. ¿Y cuántos de nosotros como creyentes en momentos hemos operado de esa manera? No somos justificados delante de Dios. Es más, hay dos textos en Gálatas que le dejan claro. El primero está en Gálatas 2:16 y mire lo que dice Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia a una ley. Dios aprueba solo a los que tienen fe en Jesucristo. Por eso hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, para estar bien con Dios. Somos aprobados por Dios por nuestra fe en Cristo, no por actos de obediencia a una ley, porque nadie consigue estar bien con Dios por actos de obediencia. Gálatas 3, versículos 10 y 11, mire lo que dice también. Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición. Si lo que usted quiere es ser legalista, vivir bajo principios y leyes y normas y estatutos y decretos, usted está bajo maldición. Porque está escrito, mire, le explico por qué. Uno debe hacer todo lo que la ley dice, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Es decir, usted debe obedecer todos y cada uno de los mandamientos de la ley. Si usted no lo hace y falla aunque sea en uno, ya usted está bajo maldición. Su responsabilidad es obedecerlos todos. Y el 11 dice, entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque él, aprobado por Dios, por la fe vivirá. ¿Ves? Es un tema de fe, de confiar en lo que Dios hizo, de confiar en la obra de Cristo, de confiar en que Dios sí me perdona, Dios sí me ama, Dios sí me acepta. Por supuesto, me cambia, me renueva, me transforma, pero es una obra exclusiva de Dios y tampoco vas a cambiar de la noche a la mañana. Filipenses 1:6 lo deja claro, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que ya tienes que dejar de estar basando tu vida cristiana, tu comunión con Dios en tus obras. Deja que Dios haga la obra en ti. Confía en lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario, en su obra de gracia. Estudia la doctrina de la salvación, no la doctrina de las obras, ¿no? La doctrina de la salvación desde la perspectiva de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que es regeneración, justificación, santificación, sustitución, todo lo que tiene que ver con lo que Cristo hizo y en base a lo que Cristo hizo, los beneficios que usted recibió. Se va a dar cuenta que al final, ¿qué tiene que hacer usted? Creer, confiar y caminar con Él en esa confianza.
Sí, vamos a fallarle a Dios, pero no por eso te va a rechazar, te va a echar, no. Va a decirle, perdóname, Señor, es verdad, fallé, pequé, ayúdame. Tengo esta batalla, tengo esta lucha, pero yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita te doy un secreto que aparece en la Biblia, pero tienes que aprender a vivir en la nueva creación. Así que separado de la sangre de Cristo, mi conciencia y mis manos están sucias. Mi adoración y obra están muertas. Cabe aclarar que en Cristo no solamente yo tengo vida, sino que también las obras en las cuales ya hay unas obras en las cuales yo ya puedo vivir. Como dice Efesios capítulo 10, perdón, capítulo 2, verso 10, nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar buenas obras, ¿sí? Que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Entonces, aquí está el equilibrio para aquellos que todavía me están pidiendo el fruto, el fruto, el fruto. Jesús dijo el fruto, por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Pero esos frutos no son tuyos tampoco. Los frutos son frutos de Jesús en mí, del Cristo que está en mí. No son frutos míos. No es que yo tenga que demostrarle a Dios o que te tenga que demostrar a ti o que le tenga que demostrar a alguien por mi conducta que yo ya estoy convertido. Yo no tengo que demostrar nada, yo tengo que vivir en Cristo. Y Él es el que se encarga de que yo dé fruto. El proceso del fruto es un proceso, o sea, no es mágico, ¿sí? Nosotros no estamos en algo mágico, no es que soy cristiano y ya, caminando en las nubes, soy santo. Y a mí me preocupa muchos cristianos que se convierten y hacen cambio así. Y no digo que no pueda suceder, pero hombre, el carácter de una persona de 20, 30, 40 años de vivir bajo el yugo del diablo, de los demonios, del pecado, de la carne, ser transformado en una semana, de un día para otro, creo que Dios lo puede hacer, pero no es con todo el mundo. La Biblia habla de los procesos, ¿sí? Dios tiene que bregar con la raíz de muchas cosas en nuestra vida, mostrarnos, ¿sí? Ayudarnos, que aprendamos, educarnos, eso es un proceso. Cuando habla de la fe, habla de que es un grano muy pequeño como el de mostaza y que se siembra y que pasa su proceso y se convierte poco a poco en la mayor de las hortalizas, en un árbol frondoso, ¿sí? Pero escúchame bien, la vida cristiana es un proceso de ser quebrantados. Dios nos permite pasar por desiertos, por dificultades, nos permite pasar por crisis, y en esos procesos somos santificados, somos cambiados, somos renovados nuestro carácter. Ese carácter corrompido y contaminado con la ira, el mal genio, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Eso no es que ya, y es verdad, el que es santo por dentro se le va a reflejar por fuera, pero tú ves personas que parecen cristianos por fuera a la primera semana, pero se vienen a convertir a los 10, 15 o 20 años de haber empezado a caminar con Cristo. Entonces es incoherente. La vida cristiana hay que construirla de la mano de la oración, de la lectura de la palabra, de los discipulados, del congregarnos, del escuchar los mensajes de la palabra, del humillarnos ante Dios y pedirle su gracia para que esa palabra pueda hacer un cambio en nuestra vida. Entonces hay unas obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Otro pasaje en Gálatas 2, mira, y los pasajes son maravillosos, a mí me encantan. Dice Gálatas 2 del 19 al 21, dice, ya no vivo para la ley, ya no vivo para la ley, pues he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. El cristianismo hoy piensan que vivir para la ley, para Dios es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. O vives para la ley o vives para Dios. Yo prefiero vivir para Dios. Yo he muerto a la ley, yo ya no tengo que rendirle cuenta a la ley. Ahora yo tengo que amar a Dios, entregarme a Dios. Y amando a Dios y entregándome a Dios y viendo en esa atmósfera celestial todos los días en oración, en comunión, en adoración y toda esa belleza, entonces ahí soy cambiado y puedo vivir rectamente y en integridad sin la ley. ¿Ok? Porque recuerde que ya ahora hay una ley, se llama la ley de la libertad y está escrita en las tablas de mi corazón y está escrita en mi mente, ¿sí?
Ahora tengo fuerza de parte de Dios para vivir y hacer su voluntad. Tengo una gracia que Dios me ha otorgado para vivir y agradarlo a Él. ¿Sí? Ahora, ya no vivo para la ley, pues he muerto a ella, la ley misma me mató, pero al morir para la ley puedo ahora vivir para Dios. Es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz con Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ojo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hay otra persona viviendo en mí. Hay otra persona viviendo su vida a través de mí. Oye, ahora hay otra persona dentro de mí controlando mi vida, y no control de automatizarnos, de ser robots, no, influenciando, contagiando mi vida de su santidad, de su pureza, de su sabiduría, de su prudencia, el tener a Cristo como un compañero de peregrinaje es maravilloso. Él me ayuda, Él me enseña el camino por donde debo andar, Él me muestra la senda correcta. Él trata de vivir, si yo se lo permito, Él le obedece a Dios por medio de mí, Él agrada al Padre por medio de mí, Él vence el pecado por medio de mí, Él vence la tentación por medio de mí, Él vence toda circunstancia por medio de mí. Entonces ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, dice. Y mientras vivo en este cuerpo, ojo a esto, vivo por fe en el Hijo de Dios, ¿sí? Lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que es la fe de Jesús operando en mí, amén, operando en mí para que yo pueda vivir en victoria, ¿sí? Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. Pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Y Hebreos 13, 20, 21 dice, el Dios de paz que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesiten para que hagan lo que a Él le agrada. También le ruego que hagan en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo. Que se dé honor a Jesús por toda la eternidad, así sea. Ya no vivo yo, hay un Cristo que vive en mí. Lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Hebreos dice claramente, haciendo Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él. ¿Ves? Ahora hay una persona nueva que vive dentro de nosotros su vida de santidad, su vida de pureza, y se llama Jesús. Solo Jesús entonces ofrece conciencias, manos y corazones limpios que necesitamos para la gloria de Dios. Aquí la palabra griega limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Te acuerdas de esa palabra? Ya con esto termino. Limpiar, esa palabra limpiará, es una forma de catarizo. La palabra en español es catarsis. Viene, así que cuando alguien tiene una experiencia catártica, significa una liberación completa de un golpe, dejar ir, dejar salir todo. Eso es lo que la sangre de Jesús hizo con nuestro pecado. La Biblia dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones, ¿sí? Dios ni siquiera recuerda tu pecado. Dios dijo, no me acordaré de tus pecados en Isaías 43, 25. No me acordaré de tus pecados. Después de que Él limpió nuestros pecados con su sangre, Jesús no tenía nada que hacer por nuestros pecados. Ya no hay nada que hacer. Ya lo que tenía que hacer lo hizo. Ya limpió nuestros pecados. Hay suficiente provisión de sangre para limpiar nuestros pecados de hoy y nuestros pecados de mañana. Si tú pecas mañana, ahí está la sangre de Cristo, ahí está la obra redentora, ahí está el trono de la gracia, ahí ya hay un camino abierto, todo está hecho, consumado es, hecho está. No podemos estar aferrados a la ley y otra vez aferrados a la aprobación de la ley o a la aprobación de los religiosos. Mira, como pastor yo no te puedo condenar a ti. Yo no puedo estar en la tarea de decirte, mira, te vas a ir bien. No, yo soy un compañero de peregrinaje.
Yo estoy aquí como un maestro de parte de Dios para enseñarte el camino por donde debes andar. Soy un guía espiritual. Puedo ser de padre espiritual para ti. Puedo utilizar la paternidad de Dios para ayudarte, cuidarte, pastorearte, pero no para manipularte, imponerte, gobernarte, mandarte, amenazarte, intimidarte. Si no te sometes, si no obedeces y darte látigo. No, esa no es mi tarea. La Biblia habla de pastorear. ¿Sí? No de controlar. Ese es uno de los grandes pecados del pastorado del siglo XXI, el control, la manipulación. Dios nos ayude. En Miqueas 7, 18, 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Dios no quiere que nosotros sigamos lidiando con la culpa, la condenación, la acusación. ¿Sí? Juan 1:29 dice que Cristo no solamente, esto es supremamente importante, presta la atención. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita, ahí no dice que limpia, que cubre. Eso era en el antiguo pacto, la sangre y los sacrificios cubrían el pecado. En Cristo, la sangre del Cordero quita el pecado, lo quita, lo erradica, ¿ok? Ya no tiene poder sobre nosotros, fue vencido, fue derribado, fue destruido. Y ahora, por la bendita gracia de Dios, con un corazón sencillo y humilde, tomados de su mano, podemos caminar en victoria sobre ese pecado que ya fue vencido. Entonces, quita el pecado del mundo. Hebreos 9:24 al 26 lo corrobora, porque él dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, entró en el cielo mismo, allí entró, ¿ok? Y dice la palabra del Señor para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, y mira lo que dice, para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 1:3 dice, habiendo Jesús efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que después de que limpió nuestros pecados, Jesús simplemente se sentó. Los pecados fueron más que cubiertos, fueron lavados, purgados, desaparecidos, terminados, quitados. No había nada más que hacer que sentarse a la diestra del Padre. Si confiamos en Jesús, su sangre nos limpiará de pecado, limpiará nuestra conciencia. Como dice, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. La culpa y el castigo son liquidados, liberados, idos, limpiados, purgados por la sangre de Jesús. La conciencia tiene la capacidad de llevarnos ahora a una plena certeza de fe, a una plena convicción de lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. ¿Sí? Lo que nos lleva a nosotros a perder la batalla de la fe es la conciencia de condenación. Dios no nos da su bendición por nuestras obras, sino por su gracia. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora que tenemos bendición, ya no por nuestras obras, sino por su gracia. Si siendo enemigos nos dio su Hijo, ¿cuánto no nos dará ahora que hemos sido justificados? ¿Sí? Pero es nuestra conciencia la que nos estorba para recibir, ya que ella se convierte en nuestro juez para decirnos si la merecemos o no. La mente, donde está la razón, te dirá que no se puede, que no lo mereces. La religión, que tiene su fundamento en la ley, dictaminará si mereces o no. La religión nunca nos va a encontrar listos, siempre nos dará faltantes, incompletos, desaprobados. Así que mi recomendación final es esta. Eduquemos nuestra conciencia y vivamos en victoria sobre el pecado y la culpa. Debemos disipular nuestra conciencia adiestrándola en la justicia de Dios.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura, el agua de la palabra. Y correspondiendo a esto, el bautismo que ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este estudio de la palabra. Gracias por enseñarnos acerca de una conciencia limpia de obras muertas. Gracias, Señor amado, por mostrarnos por la palabra que no podemos seguir viviendo en la ley, siendo legalistas, esperando ser aprobados por la ley. Ahora hemos sido aceptos en el amado, aprobados por la bendita obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tú nos has hecho, Señor, nueva creación, hijos de Dios. Y ahora, Señor amado, podemos caminar en victoria, en contra del pecado, en contra del diablo, en contra de los demonios, en contra del mundo. Podemos caminar en libertad y servirte y amarte en el nombre glorioso de Jesús. Yo oro por esas personas que han batallado con la conciencia y te pido que los ayudes a través de esta enseñanza, que tu Espíritu Santo les ministre y traiga libertad a sus vidas, que puedan levantarse en libertad, caminar en libertad y servirte en libertad, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fue una bendición haber estado con ustedes y haber compartido esta enseñanza de la Escritura. Es una palabra que yo sé que puede ayudarlo a usted mucho. Es una enseñanza. No era una prédica, no era un devocional, no, es una enseñanza. Y como enseñanza necesitamos escudriñar la palabra y dedicarle tiempo. ¿Ok? Muchas bendiciones y bueno, estaremos pendientes para una próxima enseñanza de la palabra del Señor.